Bienvenidos al podcast de Vive la Experiencia con Débora Ramírez. Su principal propósito es resignificar las vivencias del pasado para un presente y un futuro grandioso. En el estudio del Pentateuco para mujeres, estudiarán los primeros 5 libros de la Biblia de una forma sencilla, entendible y práctica, que le añadirá valor a tu experiencia de vida. Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte nuevamente. Mi nombre es Débora Ramírez y quiero darte la bienvenida al estudio del Pentateuco para mujeres. El día de hoy vamos a terminar el capítulo 6 del Génesis a partir del versículo 14 hasta el 22, hasta finalizarlo. Dice el versículo 14: Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la vas a calefatear con brea por dentro y por fuera. Se debía de proporcionar algo para salvar a Noé y a su familia. Por lo tanto, Dios le dio la orden de construir un barco. Este barco, el versículo 14 nos menciona que tendría aposentos. El arca iba a estar dividida en celdas, literalmente nidos. Eran necesarios especialmente para los muchos animales e iba a estar calafateada por dentro y por fuera. El versículo 15 dice: De esta manera le harás, de 300 codos será la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. El barco debía ser construido de acuerdo con instrucciones divinas exactas. Sus dimensiones, tal como fueron dadas a Noé, muestran que el barco era de un tamaño extraordinario. Si no hubiera sido por esas instrucciones detalladas de parte de Dios, Noé, falto de experiencia previa en la construcción de navíos o en navegar, nunca podría haberlo construido. Era un barco de dimensiones colosales, con amplio espacio para albergar los animales y capacidad para tener alimento para todos ellos durante un año. Dice el versículo 17: Yo enviaré un diluvio de agua sobre la tierra para destruir todo ser en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. El enfático yo traigo es una clara indicación de que la catástrofe venidera era un castigo divino y no algo que sucedió de forma natural. El versículo 18, sin embargo, dice: Pero estableceré mi pacto contigo, y tú entrarás en el arca con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Este versículo es extraordinario. Al concluir un pacto con Noé, Dios fortaleció la confianza de ese varón justo en la seguridad del cuidado divino. Sin importar lo que ocurriera, Noé sabía que él y su familia estarían a salvo. Cuando Dios le hace la promesa de sus hijos en este versículo, estas promesas incluían aún a los hijos de Noé que no habían nacido y a sus esposas, porque en ese tiempo Noé todavía no tenía hijos, aunque ya tenía 480 años de edad. Ninguno de los antepasados de Noé había esperado tanto tiempo para tener descendientes, y él puede haber renunciado a la esperanza de ser bendecido con hijos. En muchas ocasiones, Dios preparó a sus instrumentos escogidos para tiempos de crisis, guiándolos a través de largos periodos de chasco, para que pudieran aprender a tener paciencia y para que confiaran en Él. ¡Qué extraordinario! Dice el versículo 19: Y de todo lo que vive, de todo ser, 2 de cada especie meterás en el arca,
para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Había de preservarse tanto la vida animal como la vida humana por la fe de Noé. Tenía que hacerse acopio de alimento para la familia de Noé y forraje para los animales, en una cantidad suficiente para que durara más de un año. No solo tenía que ser cosechado, sino también almacenado en el arca. Se necesitaba el talento de un sabio organizador para realizar toda esta tarea en una forma eficiente. Noé tenía que ser no solo constructor de barcos y predicador, sino además agricultor y abastecedor. El versículo 22 dice: Noé lo hizo así. Todo lo hizo conforme a lo que Dios había mandado. El registro de la instrucción dada a Noé termina con la observación de que él hizo todo lo que Dios le pidió que hiciera. No vaciló en obedecer a Dios. Su relación con parientes que habían llegado a ser semejantes a los malditos descendientes de Caín, de ninguna manera influyó sobre él. Su educación, confiada a padres y abuelos piadosos, había preparado a Noé para tener una fe implícita en Dios y para obedecer sus instrucciones. Este corto versículo, el versículo 22, abarca 120 años de servicio fiel. Algunos de los que creyeron el mensaje de Noé, como su abuelo Matusalem, murieron antes de que se llevara a cabo el temido acontecimiento. Noé sobrevivió al mensaje que predicaba y los que mejor lo conocían, su propia familia, no pudieron evitar su santa influencia. Sus hijos no solo creyeron lo que él predicaba, sino que participaron activamente en los preparativos para ese terrible suceso que había sido predicho antes del nacimiento de ellos. La experiencia de Noé presenta un noble ejemplo para los cristianos que saben que están viviendo en el tiempo del fin y se están preparando a sí mismos para la traslación. Su obra misionera máxima ha de ser hecha en el hogar. Así concluimos el capítulo 6 del libro del Génesis, un capítulo extraordinario. Yo solo quiero recalcar algunos principios, algunas enseñanzas para nosotras. En primer lugar, yo no sabía que esta promesa Dios se la había hecho a Noé aun cuando no tenía hijos. Y como vimos acá, Dios a veces nos lleva por caminos escabrosos o permite que pasemos por pruebas donde nuestra fe y nuestra confianza son desafiadas al máximo. Pero Dios tiene un plan para la vida de cada una de nosotras. Y si Él permite que pases por el chasco, por la tristeza, por la decepción, por la frustración, es porque Él quiere moldear tu carácter a su manera, a su carácter, porque tiene un fin y un propósito, tiene una misión para ti. Y si permite que estés pasando por el valle del dolor, es porque Él quiere algo de ti, para que el día de hoy, para que el día de mañana, así como Noé, puedas cumplir esa gran misión a la cual Dios te ha llamado. El segundo punto que quiero recalcar es que al pasar por el valle del dolor, cuando nos pegan los dardos del enemigo, lo que se desarrolla en nosotras principalmente es la fe y la paciencia. Entonces pregúntate, si estás pasando por un momento en tu vida donde no entiendes el por qué o el para qué, pregúntate si Dios quiere que tú desarrolles la fe y la paciencia, y que tu oración sea y tu humildad sea de tal manera que en ti puedan quedar impregnadas la fe y la paciencia de Jesús. El tercer
La tercera enseñanza que quiero compartir contigo es que la influencia de Noé fue tal que él primero ganó a los de su casa con su ejemplo, con su conducta, con su forma de hablar, con la forma de conducirse con su esposa y con sus hijos. Esa fue su primera obra misionera. Antes de salir y convencer al mundo, de convencer a los vecinos, de convencer a los compañeros de trabajo, a la iglesia, cualquiera sea tu campo misionero, donde más tenemos que dar un testimonio fiel es con nuestros íntimos, con los que nos conocen tal y como somos en cada una de las facetas de nuestra vida. Eso quiere decir en nuestro hogar. Entonces seamos mujeres congruentes, donde podamos dar un ejemplo y donde podamos reflejar la imagen de Dios como hijas de Él. La cuarta enseñanza que es importante no dejar pasar es el trabajo de la familia de Noé. Ya vimos que Noé tenía que ser constructor, agricultor, organizador, proveedor, para proveer comida no solo para su familia, sino para los animales durante un año. Noé no lo pudo haber hecho solo. Él trabajó en conjunto con su esposa, con sus hijos y con las esposas de sus hijos. Esos son los resultados de una influencia de un patriarca, de un hombre de Dios. Al influir positivamente en su familia, ellos se unieron a su misión, trabajaron como familia en equipo y sobrevivieron al diluvio y poblaron la tierra. Entonces, ¿qué importancia es el trabajo en familia, la armonía en el hogar para poder lograr ese propósito por el cual Dios nos está llamando? Es mi deseo y oración que esto sea una realidad también en nuestras vidas, que podamos tomar el ejemplo de Noé y de su familia extraordinaria. Sobrevivieron una catástrofe mundial, algo asombroso, espantoso como lo fue el diluvio, donde fueron probadas su fe, su paciencia, su fidelidad, su lealtad a Dios, y donde salieron ilesos. Esa es mi oración, que sea una realidad para ti y para mí. Que el Señor te bendiga. Has escuchado un episodio más del estudio del Pentateuco para mujeres y le has añadido esperanza a tu vida. Y recuerda, resignificar es darles otro sentido a las vivencias del pasado para un presente y un futuro grandioso. Esa es la esperanza. ¡Vive la experiencia!